Emisiones del programa Radio Tirso Libertaria. Bienvenidos a el especial La Militarización, un programa que se extenderá hasta final de mes, hablando de diversos conceptos. El programa de hoy habla sobre la conciencia de supervivencia, y la militarización. Tenemos con nosotros a los compañeros que van a llevar a cabo esta labor, este proyecto que vamos a edificar, este castillo para tenerlo presente durante todo el mes hasta la cumbre de la OTAN. Los compañeros Cristina, mi compañera Cristina y amiga, el compañero y militante de CNTIT Aitor, al igual que Cristina, y hoy empezamos este programa lanzando este mensaje y dando un órdago a todos los militantes con esta andadura. Vamos a investigar, a profundizar en estos temas. Hemos nacido realmente solo para sobrevivir. La OTAN es la salvación, la ONU, etcétera, etcétera. Las guerras. Nuestro compañero Goyo también tiene un grupo de trabajo este martes a las 7, quien quiera participar en el grupo de trabajo hablando de la militarización, el río, la senda hacia la paz. Vamos a dejar un pequeño extracto que hemos nombrado ya a lo largo del programa. Prometimos que lo íbamos a traer en este mismo programa, pero lo vamos a incluir nada más empezar, porque era un tema importante, y ya continuamos con una nueva melodía que os va a gustar a todos, hasta que Mario Cortés, y compañero de Radio Tirso Libertaria, vuelva de vacaciones. Que sepáis que cuando escuchéis esa melodía es que él no está con nosotros. Cuando vuelva la antigua melodía, sintonía de la radio, él estará presente. Aunque está presente en espíritu. Os dejamos con el aporte de hoy de nuestro único invitado, nuestro compañero Julio, que estando en un piquete contra la empresa ICS Iztapac, logramos todos juntos, gracias a compañeros como Carmen, Goyo, Rubén y otro tanto de compañeros que han venido, Geray, el compañero Aitor, han venido a apoyarnos, como Enrique de la empresa que ya no pertenece a esa empresa, ex Nextcheck. Y vamos a señalar de nuevo a la empresa ICS Iztapac, entrevistando a los compañeros y compañeras que participaron en el piquete en apoyo a 2 trabajadores de Iztapac, ICS Iztapac. ¡ICS! ¡Explota su plantillo! Radio Tirso Libertaria. Estamos en el piquete contra la empresa ICS Iztapac. Explotan a la gente. Radio Tirso Libertaria. Piquete en La Habana. 187. Has hecho fotos ya, ¿no? Sí, ¿qué te parece el piquete para Radio Tirso Libertaria? ¿Cómo va la labor? Oh, pues perfecto, ha venido la policía, tenemos que estar haciéndolo bastante bien. Lo hacemos muy bien. Además dicen, en el 187 explotan a el agente de policía. Salud, salud, salud. Bueno, tenemos un piquete bastante fructífero, al final hemos venido unos cuantos y este es el alma de CNT para resolver los conflictos laborales. Si no pudiéramos tener esta herramienta se perderían muchos conflictos sindicales. Radio Tirso Libertaria. Bueno, ¿quieres saludar, Carmen, a la radio? Buenas, compañeros, ¿qué tal? Estamos aquí dando un poquito la lata a los vecinos a ver si espabilan y presionan a la empresa ICS para que se cumplan los convenios y se respete la ley de prevención de riesgos laborales. Los riesgos laborales, muy bien, con los productos fitosanitarios. Bueno, un placer que estés por aquí, Carmen. Hemos trabajado bien hoy. Bueno, vamos a seguir. Los auxiliares de la empresa ICS no reciben ningún extra por realizar las mismas labores. En estas condiciones de nulo reconocimiento practican sus trabajos, decíamos en el piquete. Estas empresas de servicios auxiliares normalmente también hacen trabajos de fitosanitarios. Muy importante a todos los operarios, poneros siempre los EPIs. Se inventan para algo, si no ponéis los EPIs el empresario se los ahorra y empieza a subiros a la chepa. Se os sube a la chepa porque no os da una cosa, no os da otra y al final os quita todo. Pedir los EPIs, unos no se lo quieren poner, pues ellos sabrán, pero los EPIs son importantes. En este caso los fitosanitarios necesitan de carnet especial, siempre de mascarilla, sobre todo en el momento de preparar la mezcla, y una sala especial solo para esos productos. Yo en mi nueva empresa que se llama Sermanten he conseguido durante todo este mes una lucha
que me den una sala solo para esos productos y otra sala para el resto de operaciones que llevo a cabo en esta empresa, en este caso de jardinería. Las empresas de servicios auxiliares suelen utilizar siempre estos productos si el cliente lo requiere. Lo suyo sería que la administración, la propia empresa, como en este caso es Sermantén, o los trabajadores con sus iniciativas o la presidenta de la comunidad tengan el conocimiento de que tienen que tener un lugar adecuado para esos productos, no en el lugar donde los jardineros, en este caso trabajadores de ICS y Iztapac, que puedan tener clientes de este tipo, les hagan estar en el mismo sitio que están los productos fitosanitarios, que son dañinos para el ADN, para los pulmones y para el propio hígado, subiendo las transaminasas. Por eso hay un carnet y se requiere manipulación, sobre todo a la hora de manipular la mezcla, ponerse la máscara. En los propios productos lo dicen, pero como lo venden en plan casero no lo usan. Hasta en casa habría que usarlo. Bienvenidos al programa. Comenzamos con el programa Vive y Lucha. Esto era una pequeña introducción inicial para explicar que nuestro colaborador Mario Cortés está de vacaciones. Mario Cortés, ponte los EPIs y te vas a bañar en la playa. ¡Salud, compañeros! Comenzamos el programa. Queridos amigues oyentes de Radio Tirso Libertaria, si te encuentras en una situación precaria a nivel laboral o tienes cualquier tipo de conflicto en el trabajo, podemos ayudarte a resolverlo. Plantéanos tus dudas y tus consultas y las tratamos en el programa. También puedes afiliarte a nuestro sindicato CNT-AIT. Contacta con nosotros en el teléfono 692 720150 o por email en radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Estaremos encantados de ayudarte. Un abrazo y salud, compañeros. Salud, amigos y amigas, bienvenidos a Radio Tirso Libertaria, nuestra radio. Os presentamos hoy, como acabáis de escuchar, una nueva sintonía del programa. Esta sintonía será también escuchada en todos nuestros nuevos episodios. Queremos mandar un fuerte abrazo fraternal a nuestro compañero y camarada Mario Cortés, que está de vacaciones. Os presentamos hoy nuestro magazine Vive y Lucha, donde conduciremos el programa Óscar Villar, nuestra compañera militante Cristina, el compañero militante de CNT-AIT Aitor y muchos otros compañeros más que se van a sumar a Radio Tirso Libertaria para llenar el hueco que ha dejado Mario Cortés, pues está de vacaciones. Esta nueva sintonía para el programa se mantendrá hasta la vuelta de Mario Cortés, donde volverá no solo nuestro locutor, que extrañamos y que mandamos un saludo fraternal desde aquí y este programa junto a ese saludo, y esta nueva sintonía hasta que venga él y nos traiga la sintonía de siempre. Así simbolizamos los programas que vamos a emitir durante todo el mes, con esta nueva sintonía sin Mario Cortés. Un abrazo, amigo, y de nuevo gracias por colaborar también con el grupo Más Allá del Cementerio, un grupo que compone canciones compuestas por un método pionero en el que a través de libros, barajándolos, nos comunicamos con otros militantes, otras dimensiones del espacio-tiempo, algo muy cuántico de la filosofía gnóstica. Como decía Aristóteles, yo solo sé que no sé nada. Hoy tenemos un programa lleno de filosofía, un programa que habla de la conciencia de supervivencia, para que entendamos y comprendamos que no es la única conciencia que existe, la supervivencia no es lo único que hay. Hoy vamos a dejaros con todo eso. Escuchemos, pues, estas intuiciones que nos llegan más allá de la muerte, el tema de nuestra nueva sintonía, Abrazados por la Muerte. Yeah!
Seguimos con las emisiones de Radio Tirso Libertaria. Esta es una radio para las personas, esta es una radio para la clase trabajadora, una radio donde tendremos diversos temas relacionados con la vida, la lucha social, los derechos laborales y la identidad anarquista. Continuamos con estas emisiones en Radio Tirso Libertaria. El programa de hoy habla sobre la OTAN. Vamos a hacer una serie de programas que van a hablar de toda clase de comportamientos humanos relacionados con la conciencia de supervivencia, que van a ser peldaños que nos van a elevar hasta diferentes tipos de conciencia, ya que tenemos hasta 7 tipos de conciencia catalogados, etiquetados, pero eso es solo una gama, un punto de partida, una referencia, igual que los colores del arco iris no son 7, hay miles y miles y miles y millones de colores entre medias, mientras una gama de color se torna en otra. En el anarquismo pasa lo mismo, se asocia a menudo con una profunda desconfianza hacia las organizaciones formales, en particular hacia el Estado. Sin embargo, el anarquismo no es simplemente antiestado o antigobierno. El Estado, como conjunto de normas e instituciones, no se considera más que una fuente de relaciones sociales de poder desiguales. Así comienza esta aventura. Así comenzamos el programa, en este caso hablando de la OTAN. En este mes, cuando acabe este mes, a finales de este mes, va a haber una cumbre relacionada con los eventos históricos que estamos viviendo, donde la cumbre va a ser enfocada hacia el militarismo, hacia la fuerza y las fuerzas de la OTAN. Al igual que el anarquismo, la conciencia de supervivencia no es solo la única, hay una gama de colores dentro de nuestra conciencia. Todo se asocia a través de vivir y continuar vivo, de sobrevivir. Sobrevivo porque este mundo es una mierda, este mundo es visceral, pero hay mucho más. Os presentamos este programa, la OTAN y la conciencia de supervivencia. Programa contra la OTAN, anti-OTAN y la conciencia de supervivencia. Yo personalmente no estoy muy a favor de emplear demasiado el lenguaje anti-militarismo, anti-machismo, anti-corrupción, anti-violencia, porque si bien es verdad, es una etiqueta muy efectiva para hacernos una idea de lo que estamos hablando, y vivimos en un mundo dual que hasta las partículas subatómicas tienen su antipartícula, hay una forma también de edificar el mundo nuevo. La forma de edificar el mundo nuevo es propiciando la nueva conciencia de ese mundo. Por ejemplo, un mundo en el que la anarquía ya está instaurada, ese mundo futuro que no es más que un presente que está por llegar, es simplemente un mundo en el que todos coordinamos, cooperamos y actuamos con una conciencia colectiva en la que el individuo ejerce sus propias elecciones, estando dentro de esa sociedad anarquista. Entonces ya no nos haría falta ninguna anti-idea, estaríamos todos en ese estado de conciencia conjunta. Por eso hay que propiciar también la otra parte, no solo lo negativo. En 1986 se celebra en Madrid un concierto, un festival contra la OTAN. Este programa va encauzado a la OTAN y la conciencia de supervivencia, ya que a través de las fuerzas militares siempre nos mantienen en ese estado de temor ante cualquier amenaza y nos hacen ver que la vida es sobrevivir.
los muchachos del mítico grupo Escorbuto, la mítica banda, decían en una de sus entrevistas posteriores a este festival que faltaba esa conciencia de cambio, que el festival además era un evento para hacer un poco de política de diferentes partidos interesados en no encontrar ninguna solución, pero que al mismo tiempo se crea un festival en el que los organizadores se llevan un trozo de pastel y cantamos unas canciones contra la OTAN, antimilitares, que quedan muy bien, que puedes tener una buena letra, una buena melodía, pero que ¿dónde estaban las soluciones? De esto se quejaban nuestros míticos integrantes del grupo ya conocido a nivel mundial, Escorbuto. Comenzamos este programa. La OTAN y la conciencia de supervivencia. Diremos que hay 7 niveles de conciencia en el ser humano, y uno de ellos, y el primero de todos, es la conciencia de supervivencia. La conciencia de supervivencia forma parte de una de las fuerzas vitales de la propia naturaleza humana. Establece así una ley natural, que es la de permanecer vivo en un entorno donde vives la experiencia que forma toda tu realidad, ¿verdad, Cristina? ¿Verdad, compañero Aitor? Según las propias leyes naturales, todo individuo posee una conciencia para relacionarse con el resto de individuos y seres, y es la cohesión con ellos y con la del propio equilibrio evolutivo donde los seres humanos alcanzan mediante la autoestima el apoyo mutuo a sí mismos, y también se lo hacen extensivos a el resto de congéneres y otras especies. Recordemos que en nosotros mismos está el engaño y la verdad, esa parte que dice voy a ser solidario con el resto de congéneres de mi especie, porque está dentro de los órdenes naturales, dentro de una conciencia de supervivencia, apoyar a tu misma especie. Y denigramos en muchos casos o no recordamos a otras especies. ¿Por qué? Porque nos estamos basando solo en esa conciencia de supervivencia para con nosotros mismos y el resto de nuestra especie, pero hay más seres que forman parte de este mundo, están inmersos en esta nadería de la vida, en esta cárcel donde todos estamos imbuidos en este vientre materno que es nuestra madre tierra, y son compañeros de viaje con todos nosotros. Para el resto de congéneres también hay una conciencia colectiva. Para lograr esa transformación y esa contribución, ese servicio a nuestro mundo como especie, que es lo que hace la naturaleza y sus leyes, todo en la naturaleza se compagina, todo en la naturaleza se sincroniza, una cosa lleva a la otra, y así el río que nace en la montaña desde la capa de nieve llega al mar, y se van dando una serie de eventos en su transcurso, en su viaje, donde todo se une y aúna, donde otras especies viven de ese trayecto, de ese viaje, de ese río. Eso somos nosotros. Nuestro viaje desde esa cumbre donde hemos meditado, donde hemos alcanzado el conocimiento a través de la filosofía, aunque decimos siempre que no sabemos nada, como decía Aristóteles, hasta que no tengamos la experiencia de ello. Esa es la segunda parte de esa reflexión. Conocer no es saber. Podemos conocer cómo se hace una sección sindical de CNT-AIT, leyendo libros o escuchando a compañeros militantes que la están llevando a cabo, pero sabremos lo que es una sección sindical cuando tengamos la experiencia de ello, cuando nosotros mismos montemos una, cosa que vamos a fomentar aquí en Radio Tirso Libertaria. Seguimos. Como describen los procesos de la conciencia, que son 7, como hemos dicho anteriormente, esos procesos van unidos a los impulsos naturales. Toda persona tiene impulsos, nos movemos por impulsos, todo en la naturaleza se mueve por impulsos electromagnéticos, todo en el universo tiene magnetismo, tiene impulsos. Hemos dicho anteriormente que hay 7 formas de conciencia humana, que luego pasaremos a enumerar, a etiquetar, pero como hemos narrado anteriormente, solo son
7 estados que hemos puesto en una gráfica, pero para hacernos una idea de esa infinidad de aspectos y niveles que tiene el ser humano como especie. Hay 7 niveles de conciencia y estamos siempre en la conciencia de supervivencia, pero ¿qué nos está manteniendo en ella? ¿Por qué siempre estamos en ese estado de ansiedad en el que nos estamos fijando solamente en que vamos a ser atacados, en que nos van a despojar de todos nuestros bienes? Estamos enajenados totalmente, vivimos con un miedo constante, ¿verdad, compañero Aitor y compañera Cristina? Vamos a hablar un poquito de esa conciencia, que es la conciencia inicial, la conciencia que todo ser tiene cuando viene a la vida, al entorno, a la naturaleza. Volvemos a recordar, como hemos dicho antes, que hay 7 niveles de conciencia, 7 formas de conciencia humana, etiquetados así en este diagrama. Es muy importante estas reflexiones porque la naturaleza y la anarquía son todo uno. Nuestros filósofos como Bakunin y muchos otros, lo único que han hecho es conectar con esa inteligencia natural que todos somos y han conseguido plasmar las ideas que la propia naturaleza muestra, igual que hacían grandes maestros que nacieron para decir así se hace. Por poner un ejemplo, podemos poner al mítico Bruce Lee, sé agua, amigo, my butter, my friend, y decía eso mismo. Él se fijaba, como todas las artes marciales, en los comportamientos naturales que empleaba para su propia lucha. Vive y lucha, supervivencia, pero no solo quedaba en golpes y puñetazos que te enseñaban a seguir el camino. Aquí en CNT recuerdo aquella pegatina mítica en la que comenzaba la lucha con la imagen de Bruce Lee, ¿no? No solo era eso, la arte marcial es la llamada de atención, el movimiento, pero es que había toda una filosofía detrás. No todo queda en panderetas y golpes y como hacen los populismos del nacionalismo español, ¿no? La España de la pandereta y el bailoteo y el golpe al suelo. Como se describen en los procesos de conciencia anteriormente descritos, el desarrollo natural y evolutivo de todos ellos nos llevan a subir esos peldaños, ¿no? A cumplir el propósito sabio de la naturaleza, a llegar a ese mundo utópico. Todos podrán vivir en armonía, con éxito y prosperidad, si todos alcanzamos un determinado grado de conciencia, compañeros y compañeras. Así que la conciencia y su grado va muy unido a lo que queremos construir como anarquistas. De hecho, mucha gente, sin ser anarquistas, tiene ya esos niveles de conciencia, pero no se han etiquetado como tal. Por eso son bienvenidos a Radio Tirso Libertaria, porque para llegar a ese mundo utópico tenemos que llegar a los diferentes tipos de personas. No cataloguemos, como hicieron los gobiernos representativos cuando fulminaron la democracia real, la democracia griega. No cataloguemos a la gente por una sola etiqueta. Yo soy anarquista, yo soy comunista. No, porque el ser humano es tan complejo que hay una serie de cosas que en esa complejidad no tienen ni etiqueta ni grados, pero sí que puede ser un buen trabajador por la anarquía, un buen militante por la anarquía. De hecho, yo tengo esa idea, esas filosofías anarquistas, pero se llenan con un complejo de otras muchas filosofías que forman el ser y quien realmente soy, que es tan complejo que no se puede etiquetar. Por eso, para llegar a ese mundo utópico y evolutivo, tenemos que abrirnos a una serie de gamas que no están descritas en ninguna etiqueta de cada compañero y compañera que no están ahora en CNT y que pueden apoyarnos. De hecho, es la única forma, el único camino. Esa es la verdadera lucha, por otro nombre descrito por muchos filósofos, la verdadera fluidez. Para que el mundo cambie, para que el mundo fluya, tenemos que estar todos inmersos en esa conciencia que estamos tratando de edificar. Si todo el mundo al mismo tiempo pensara el cielo es rosa, me pregunto yo si el cielo se volvería rosa.
Este es el desarrollo natural y evolutivo de todas las especies y de todos los seres humanos. Todos ellos tendrán que pasar por este mismo camino, igual que el río que viene de la montaña. Todos vivirán este mismo viaje. El río puede ir con armonía si no hay ningún evento que lo ocasione, cualquier evento natural, ¿no? Que también tienen su explicación y su dualidad, como hemos dicho, la armonía y lo contrario de la armonía, la antiarmonía. Esta prosperidad llegará a todos, este reino, este lugar utópico para el cual la naturaleza da su propósito sabio, tendrá que emerger alguna vez, como la semilla que emerge de la tierra. La parte más difícil es cuando ya estamos casi a punto de salir, cuando ese mundo esté a choque de tierra, salir para afuera, esa es la parte más importante. Muchos proyectos, cuando ya están a punto de salir, vuelven hacia abajo. Al mismo tiempo, no te hagas muchas ilusiones de alcanzar ese entorno dentro de un equilibrio natural, sin otros humanos, como hemos dicho, sin esas personas que están en otro tipo de corrientes, de filosofías, no se unen a nosotros, y si la única conciencia que mantenemos como ley es la supervivencia. No te hagas ninguna ilusión, ¿verdad, compañero Cristina, compañero Aitor? Vamos a seguir con otro pequeño punto de este espacio dedicado a la conciencia de supervivencia, ya que va muy unido al militarismo y a la cumbre que se va a organizar con la OTAN, y ese miedo que a todos nos mantiene bajo ese yugo de dominación de unos sobre otros, unos seres humanos sobre otros, en el terreno laboral, en el terreno social, en el terreno estatal, en el terreno nacional entre países. Lo opresivo y lo autoritario hacen de la persona, y que la persona tenga una experiencia humana que no sea totalmente 100%. Igual que no sabemos el 100% de las cosas, de nuestro propio comportamiento tampoco sabemos el 100%, ni del universo, ni de nuestro cerebro, ni del mundo onírico. Todo ser humano intenta cumplir con las leyes naturales, aportando vida. Es para lo que venimos, aportar vida a su entorno, hacer crecer nuestro entorno, nutrir nuestras ideas, nuestro entorno, nuestra propia tierra. Ella nos da la vida, ¿no? Porque es como un vientre, digamos. Si no estuviéramos en la tierra, la vida evidentemente no sería posible sin estas condiciones. Y nosotros devolvemos eso al entorno, pero el capitalismo hace lo contrario. Está matando como una célula cancerígena el entorno natural, el equilibrio, y no podemos alcanzar así los bienes naturales y la fuerza vital de ese amor incondicional, por así decir, que es la naturaleza, ¿no? La naturaleza nos hace sentir plenos, se puede definir como un amor incondicional. Hay que librarse de tópicos, porque ocurre muchas veces en los colectivos que nos basamos en tópicos y en cosas que han dicho otros, que es como hablar de la letra muerta para generar una pequeña satisfacción de nuestras necesidades ideológicas personales, y que las ideas de otro en ese caso se interpretaron textualmente, porque el grupo de punk rock Sin Dios dijera que no hacen canciones de amor, no significa que todos como loros y programados digamos que no podemos hablar de lo que es el amor, que es una ciencia. Lo contrario del amor, lo antiamor, en realidad es el temor, temor ante todo, temor hasta nuestro propio entorno, el miedo, y bajo ese miedo constante que luego genera el odio. Cuando estamos bajo un miedo constante se genera el odio que no nos lleva a ningún lado, porque el odio no puede edificar un mundo nuevo. Lo que es más, las manos y las conciencias atadas por ese odio, y atadas por un control de un estado enajenado por los impulsos humanos más primarios, un sistema de control e ingeniería social que manipula por medio de nuestros propios impulsos naturales a todos nosotros, porque los conocen bien, y esos impulsos descontrolados y en desequilibrio nos mantienen en una conciencia constante de supervivencia. Eso es lo que significa la cumbre de la OTAN. Estamos aquí para ayudaros, porque si no estáis amenazados. La OTAN en realidad
Es un camino hacia el desequilibrio, la inestabilidad, el choque y la confrontación definitiva, el delirio y la demencia, que trae la desigualdad y el desorden e ilegalidad. ¿Cuántas ilegalidades ha cometido la propia OTAN? Y dentro de esa gama de colores, ellos trabajan también como conciencia colectiva en unas cosas que pueden estar más ventajosas o menos ventajosas, según sus intervenciones para mantener la supervivencia. Pero aquí es cuando uno se pregunta, ¿realmente para qué sirve la OTAN? Y también como individuos, ¿realmente para qué hemos nacido? ¿Solo para sobrevivir? Os dejamos con este tema de Más allá del cementerio, que habla de esto mismo. Cuando yo era pequeño tenía muchas ilusiones. Cuando yo era ilusiones. Vive y lucha en Radio Tirso Libertaria. Muchas ilusiones. Qué interesante, ¿verdad, compañero Mario? Si nos estás oyendo desde tu lugar vacacional, esperamos que estés disfrutando de este programa
Qué interesante lo que estamos hablando, ¿no? Y como decía esta canción de Jesús María Expósito López, una canción que está compuesta a través del método de libros, barajando libros. El espíritu puede ir eligiendo frases, ¿no?, por medio de la intuición de estas conciencias que estamos hablando hoy. Y es un tema muy interesante porque debería haber ya un espacio que se dedicara a la mediumfobia, un estado de conciencia que mucha gente tiene y que también somos muy criticados, ¿no?, cuando empezamos a hablar de este tipo de filosofías gnósticas, ¿no? Pero bueno, que tampoco tiene mucho recorrido porque son cosas que quedan en mira, ese estará mal de la cabeza, ¿no? Y forma parte de una conducta humana que lleva en muchos casos a sacar de un colectivo a personas, a echarles de donde están por tener ideas novedosas que pasan más allá de los límites de lo establecido, ¿no?, de ese cuadro que se maneja en ese segmento, ¿no? Como decían los griegos, cada segmento de estudio era una secta, tenía otra connotación a modo de definición, ¿no? Y si te salías de ese segmento, pues eso evolucionaba, ¿no?, a la sabiduría, a la propia filosofía. Pero hoy en día no, si te sales de ese segmento, ya te sacan fuera, como decía la canción del propio Escorbuto, ¿no?, de Juanma y Josu Escorbuto. Creéis que todo tiene un límite y así estáis todos limitados. Por eso estamos hablando de que mis temas son canalizaciones que en mi propio canal, que no es un canal que sea de generar ingresos, tenemos un canal que no generamos ningún ingreso para nosotros mismos, estamos compartiendo filosofía, tenemos un grupo que no es producto de nada comercial, es un producto de un trabajo en el que invertimos dinero, nuestro propio dinero, y ese grupo está abriendo ojos y conciencia, y no es por lo tanto una publicidad, sino es compartir de forma fraterna. En ningún caso hacemos publicidad porque no somos un producto. Estamos naciendo como grupo para despertar las conciencias dormidas. Volviendo al tema que nos ocupa, hoy como no está Mario, pues estamos intentando hacer que el programa sea igual de largo que sus reflexiones, que también son intuiciones de aquellas musas que él maneja, ¿no?, ese reino natural, que únicamente los que están preparados para entrar en estos fenómenos que van más allá de lo físico, pues pueden dar constancia de ellos. Y por qué no hablar de ellos como individuo, incluso aquí en Radio Tirso Libertaria, que es un propósito de intentar hacerme entender, ¿no? Más allá de lo meramente físico, existe una naturaleza que aún es desconocida y tiene también un propósito, y esa naturaleza se gobierna y autogobierna y va muy unida a nuestra percepción que nace en nuestro propio cerebro. Pero si nos fijamos solo en las funciones físicas y cotidianas del cerebro, y nos comportamos como una especie que actúa como un robot en la que todo su organismo se mueve y actúa mecánicamente, nos estamos olvidando de muchas cosas importantes que al mismo tiempo están quedando bloqueadas. Estos impulsos naturales, los físicos, se unen también a los impulsos de la conciencia, y todo eso nos lleva a una realización, a una transformación, no solo dentro de nuestro propio ser, sino en la propia naturaleza. Y no hemos nacido solo para dormir, no hemos nacido solo para comer y trabajar. No hemos nacido para cumplir las órdenes de otros, muy unido al tema militar que vamos a tratar a final de mes por la cumbre que se va a dar, como hemos dicho, de la OTAN, la supervivencia que la OTAN quiere darnos a todos, ese equilibrio, ese bienestar. Lo vamos a tratar en un último programa al final de mes con militantes de largo recorrido como es Goyo. Y también, pues seguramente algunas de las reflexiones de Goyo sean inspiradas también por su entorno, ¿no? En este caso por la compañera militante Carmen, a la que enviamos un saludo. ¿Cómo te podría yo describir lo que tenemos, ese poder de elección? ¿Cómo podríamos describir ese poder de elección latente de forma natural en nosotros mismos y que se une con todos nosotros, ¿no? Cuando escribimos un texto, imaginar que llega el compañero Goyo, el militante Goyo,
Entonces hay una serie de ideas escritas que a lo largo de la semana pues se han trabajado en un grupo de trabajo, pues hay un poco de todos, de esa conciencia colectiva, o mientras estaba escribiendo un texto en la televisión salió algo en concreto y le ayudó a formar la pieza clave que le faltaba en ese texto, alguna palabra, ¿no? Interactuando con la propia sincronía de lo que está pasando en ese momento, ¿no? En televisión. Pues se puede decir que lo que escribimos no es solo nuestro, sino que hay una inmensidad de conciencia de todo un universo que está cobrando vida y forma. Es un tema muy muy bonito, ¿no? Un camino muy muy profundo, ¿no? Es como ese río, hemos dicho antes, como cuando baja de la montaña, pues va dando vida y forma al propio paisaje y a todos los seres que ahí viven. Estamos describiendo la naturaleza y ese estado de plenitud, solo con fijarse en ella, nos devuelve a nuestro verdadero ser. Por un momento, oyéndome, os habéis quitado esa conciencia de supervivencia, ese modo supervivencia, ¿no? Y habéis dejado abrir paso a esos impulsos en equilibrio, esos impulsos dualizados los unos con los otros, se han fundido en una sola naturaleza sabia que nos abre las puertas a todo eso que hemos hablado, esos tipos de conciencia que luego enumeraremos para que sepáis cuáles son. Mantener todo esto en equilibrio mediante la propia evolución y las elecciones que tenemos es lo que hace nuestra propia existencia, ser sabios en ella. Para eso nacemos, para eso vivimos, y esa es la forma natural de vida. Así deberíamos vivir, cooperando los unos con los otros, como las fuerzas de la naturaleza, que unas cooperan con otras, siendo duales, ¿no? El frío sería el anticalor, y de hecho, si lo pasamos por la ciencia, por la química y la física, el frío no existe, es solo una etiqueta, es como lo anti que hemos hablado antes. El frío simplemente es menos calor. Sí, desde ahora puedes decir, cuando tengas frío, tengo menos calor. No te preocupes, que lo estás diciendo la causa verdadera. Sigue siendo calor, pero en un grado más bajo. Se puede decir que el temor es simplemente menos amor, que es su opuesto. A causa del malestar que genera no saber equilibrar los propios impulsos naturales dentro de cada uno de los 7 niveles nombrados anteriormente o que vamos a nombrar, ¿no? Hemos descrito un poco los niveles sin nombrarlos de la conciencia, y el tira y afloja que se da entre unos impulsos y otros determinados, ¿no? Y todos sus opuestos, la necesidad de pasar por un periodo de purificación interior y reconexión con la naturaleza y con quien somos realmente, después de haber vivido este programa al que nos han tenido sometidos, como si en un río que baja desde la montaña lo hubieran sometido por diferentes fábricas a un control, ¿no? Para generar electricidad a través de la hidroeléctrica, ¿no? La energía hidroeléctrica, ¿no? Es un trabajo evolutivo largo y arduo de fluir, de que ese río fluya. Y a ese fluir del río nosotros en CNT-IT le llamamos lucha, pero se puede decir fluir hacia ese mundo anarquista, fluir hacia ese mundo anarquista, fluir hacia ese mundo anarquista. Todas las palabras influyen, ¿no? Y pueden fluir también hasta el equilibrio natural de las cosas. Realmente no debería existir aquellos enemigos con los que luchar, ¿no? Si todo fluyera. Las especies no son enemigas unas de otras, simplemente ejercen su papel en la naturaleza, ¿no? En ese teatro de la naturaleza cada uno tenemos un papel. Y todo eso sería visto como una danza, ¿no? La danza de la naturaleza, de cómo la naturaleza nutre, crece, genera nuevas especies evolucionando. Y no solamente en la danza del sobrevivir, ¿no? Incluso cualquier oyente puede haber pensado ahora en acabar la frase y se dijera a sí mismo, la danza del sobrevivir, no. Es la de mantenerse en un equilibrio, en generar vida, en hacer extensible la vida al resto, en edificar nuevos mundos en los que la naturaleza crezca aún más, en propagar esa naturaleza. Esa es la verdadera danza, eso es la verdadera naturaleza, no solo sobrevivir. Si fuera solo la parte supervivencia, ¿dónde quedaría lo demás?
La gente de hoy está acostumbrada al servicio instantáneo, ¿no? La naturaleza no es instantánea. Va a venir una mano gigante, un Dios supremo, e instantáneamente va a resolver todos nuestros problemas. Como hemos dicho anteriormente, nosotros somos esa energía natural, no existe el otro. Eres tú haciéndolo. Y allí, en su mundo utópico, del cual nos mandan intuiciones y reflexiones, ellos ya no tienen que hacer nada, porque ya lo han conseguido. En ese plano de las ideas, diría Platón, y en ese mundo del cual todavía no sé nada, diría Aristóteles, si ese mundo existe, ese mundo utópico, ellos ya lo están viviendo, los que estén en ese presente, en ese futuro que está por venir. No tienen que hacer nada por nosotros, somos nosotros los que tenemos que ir hasta allí, compañeros. Queremos todo instantáneo, ¿no? Tenemos calefacción instantánea, comida rápida, instantánea, bebida, bueno, instantánea la comida rápida, con la precariedad que hay, pues a lo mejor tarda un poco más. Tenemos ropa, entretenimiento, y por lo tanto se nos abre una verdad, y no nos abrimos a la verdad real. La verdad real es la que nos dice que todo implica autosacrificio, trabajo mutuo, trabajo en muchos casos constante, para edificar un mundo nuevo. Se necesita una dedicación total a esa meta. Como cuando ganamos un conflicto, hay que estar totalmente involucrados, además de muchos de estos estados que tenemos que adquirir, que podían ser estado de conciencia. Estoy ahora en este estado, tengo que seguir trabajándolo, luego cuando llego a casa desconecto y sigo con mi familia, ¿no? Para que no se generen desequilibrios. Estos estados maestros de un estado natural y evolutivo, estos guerreros que proponen nuevos métodos, nuevos mundos que están por florecer, estos estados más equilibrados para la propia sociedad, la propia vida y tu propio mundo interior, se están ganando, pero con mucho tiempo. Se ganan con mucho tiempo y esfuerzo. Y mantenernos en los otros estados de conciencia de supervivencia, de tener todo instantáneamente, como el pájaro que está encerrado en una jaula y tiene comida y bebida, pues en eso los estados que nos controlan también invierten mucho dinero, invierten todas sus actividades en presentarnos el mundo así, en hacernos esa cárcel de oro y en ponernos la venda. Mientras tanto, otros que quieren seguir avanzando, no son escuchados. Otros, como nuestro sindicato CNT-AIT, que quiere liberarlos de esa esclavitud. Y todo es porque el Estado tiene más amplitud, ha alcanzado ese grado y juega mucho con el temor constante, el odio entre unos y otros, la propia guerra, para conseguir así un desorden tal que la propia evolución humana se detiene, que la propia supervivencia es el único objetivo de la vida, y el odio y la guerra se utilizan así para conseguir un desorden que nos mantiene en un estado de stand-by en nuestra propia evolución humana. Y eso es así. El ser humano ha ido evolucionando en las diferentes especies que han pasado por nuestra propia especie humana: Cromañón, Australopithecus, Neandertal. ¿Qué viene después? Os dejamos ahora con una reflexión de Tim O'Brien. Una historia de guerra verídica nunca es moral. Una historia de guerra verídica nunca es evolutiva. No es instructiva, no anima a la virtud, no sugiere un comportamiento humano ideal, natural, como estamos hablando nosotros ahora. ¿Veis cómo todo va correlacionándose y sincronizándose con este programa? Dejaros llevar, ¿me seguís? ¿Me seguís? Dejaros llevar. Si me seguís, dejaros llevar. Decía un párrafo de Tim O'Brien: si una historia de guerra os parece moralista, no la creáis. Si al final de una historia bélica os sentís regocijados, no lo sintáis. Si tenéis la impresión de que un jirón de rectitud ha sido recuperado de una inmensa montaña de residuos, es que sois víctimas de una vieja y horrible mentira. La rectitud no existe fuera de lo natural, la rectitud no existe en lo artificial. De hecho, lo artificial y lo natural vienen del mismo sitio, de esa virtud real, de esa conciencia natural que no genera este estado
de opresión, que no genera este estado de apatía, esta destrucción, esta muerte. La naturaleza es lo contrario, la naturaleza te nutre, la naturaleza te da intuiciones, la naturaleza te eleva y cuida a los demás. Se dice en la física cuántica que vivimos en un compendio de infinidad de dimensiones y que en cada una de ellas hemos elegido la opción más ventajosa. Imaginar cada presente como un árbol lleno de hojas, en el que cada presente existe por sí solo. ¿Qué diría yo de ese ser que sabe que su elección, eligiendo siempre la más ventajosa, si en cada realidad eliges una de ellas, él sabe elegir siempre la más ventajosa y hacerla extensible al resto de yoes? Esto para los físicos cuánticos de la ciencia oficial. ¿Qué les diría yo a ellos? ¿Quién es ese tipo que es capaz de hacer eso y hacérselo extensible a los demás? Pues ese tipo es un gran libertario. Tim O'Brien, su reflexión sobre las guerras. Os dejamos con este tema de la mítica banda Escorbuto, que hemos hablado de ella, y quería decir esta reflexión porque me lo han transmitido ellos en mis canalizaciones de El árbol y las hojas, que este fue un tema muy polémico porque ellos se mantenían en ese presente radioactivo en la que estaba la amenaza nuclear. Alguien iba a dar un botón y todo se iba a ir a la destrucción absoluta, a la muerte, a el final. La muerte quizás sea una anécdota en todo esto. Os dejamos con el tema que a muchos sé que os va a gustar, el tema de Escorbuto. Ha llegado el momento, la destrucción. Pueden ser ellos también.
Un lujo, ¿verdad, compañero militante Geray? Un lujo tener aquí a Juanma Josu, a Escorbuto. De hecho, hay unas viñetas de detritus en las que aparece un tipo encapuchado con unas cartas en la mano, en la sepultura, en el nicho, en la placa, en el mármol de Josu y Juanma Escorbuto, allí en Cabieces. Y este tipo pues está como intentando conversar, ¿no?, con ellos. Y ellos aparecen en la misma ilustración, en esas viñetas, al lado de sus tumbas, rodeado de 9 tumbas más, entregándole unas cartas a este personaje, ¿no?, de la ilustración. Qué curioso que las cartas, en ese barajar de esas cartas, pues aparecen unas manos, pero no son unas manos que cogen y toman las cartas que en este caso Josu Escorbuto le está entregando a este personaje de la ilustración, ¿no? Un personaje encapuchado con aspecto de medium escritor. Pues son las propias manos de Josu que se extienden como si las tuviera dobles. Qué interesante, como si yo cuando barajo los libros, como las cartas, en los juegos de barajar cartas, pues tuviera manos dobles junto a las de Josu Expósito López. Y qué curioso también que en la siguiente viñeta está Juan Manuel Suárez Fernández, Juanma, el bajista del grupo Escorbuto, rompiendo la etiqueta de su propio grupo y creando un grupo nuevo. Qué curioso, lástima que no tenemos la infraestructura en nuestro grupo para tocar así la batería, para fundir así las dos guitarras con el bajo y el bajo con la guitarra, porque lo tocaban al revés, y para tener esa calidad de sonido, ¿no? Un grupo muy humilde que capta estas letras de la naturaleza, de esas musas, y que por lo menos la estamos sacando un poquito adelante, aunque el sonido no sea como en el pasado, ¿no? Pero seguimos, hay que vivir el presente, hay que vivir sobre esa gama de caminos que estamos edificando. Y sobre las guerras, este grupo que hemos hablado, mítico, ya lo conocéis, tenía mucho que decir sobre las guerras. De hecho, la primera canción que hicieron con mi grupo, estas musas, decía: hay aquí una guerra y hay un montón de fantasmas en esta fiesta. Como si tenían esa clarividencia anterior a los sucesos que iban a darse, ¿no?, en nuestro presente actual. De hecho, todo lo que pasó a mi grupo, todo lo que pasó en el mundo del punk, que fui amenazado, como ya he contado en otros programas, ¿no?, y me querían borrar del mapa, ¿no?, esa conciencia de supervivencia del propio colectivo punk no aceptaba esta transgresión, esta controversia, que es lo más punk que les puedes dar y lo más nuevo que les podíamos dar. Y fui amenazado, ¿no?, aunque se quedara luego en una riña de patio de colegio. Pues sobre esas guerras también hablaban mis temas antes de que pasara. Qué curioso. Sobre las guerras quiero que conozcáis su verdad. Quiero que la propia evolución natural y sabia de ese equilibrio natural llegue hasta ella. Como respuesta a todos vosotros os estamos realizando este programa, que aunque hoy se me escuche más a mí, están aquí conmigo Legna, que es Juanma, Natro, que es Josu, Cristina, que hablará también con nosotros en estos programas, y Aitor, que se ha sumado como militante de Radio Tirso Libertaria. ¿Pero qué es una guerra? En una guerra no quiero daros datos y análisis sobre las estrategias geopolíticas. No quiero saber mediante el conocimiento histórico qué es una guerra, en la manipulación en las escuelas, la coacción de la educación creativa. ¿Qué harías tú si estuvieras en esa situación? Le deberían decir a ese niño que quizá de mayor esté al mando de un país, porque de momento van a seguir existiendo los gobiernos representativos. Entonces, ¿cómo actuarías tú? Aunque vas a ser una marioneta, le diría yo a ese niño, la labor de un profesor es decir la verdad. Esta es la conciencia humana y sus 7 niveles. Este es el beneficio evolutivo que trae todas estas consecuencias. Yo quiero saber qué significa la guerra. Yo quiero entender qué significa la supervivencia. Quiero obtener más conciencia, no solo la de supervivencia. Y únicamente con la conciencia de supervivencia no tenemos el control de todo lo demás, de esta propia vida, de esta naturaleza sabia. Podemos controlar cómo sobrevivimos, pero ¿y la libertad? La libertad que nos quitan, la libertad para quitar la vida en una guerra, ¿qué se gana con eso?
bajas de guerra, cómo cambian las palabras. Y con todos estos pensamientos me pregunto yo ahora mismo, y os pregunto en este programa dedicado a la OTAN, capítulo La Supervivencia, porque va a ser una serie de programas que vamos a hablar durante todo este mes del antimilitarismo, dedicado a esta cumbre de la OTAN. Me pregunto ya ahora, ¿qué es la OTAN? ¿Para qué sirve la OTAN? ¿Qué es la propia OTAN en esta evolución humana, en nuestra realidad? ¿Es verdad también que la OTAN lleva casi un siglo contribuyendo a la paz? Recordemos también lo que ocurrió en Bosnia, en Yugoslavia. Soldados de la OTAN implicados en maltrato a mujeres, explotación sexual, también menores, asesinatos y muertes misteriosas de esas mujeres, el control de todo el Estado sobre ese tráfico ilegal de trata humana, la participación de Estados Unidos y de otros países, la sustentación de sus vicios. Realmente estas son las preguntas que asaltan las mentes de millones y millones de víctimas de la guerra del Estado. Por eso nos preguntamos qué es la... Haciendo alusión al párrafo de Tim O'Brien, no me digas datos, no me digas fechas, no me hables de historia, háblame de qué es en realidad la guerra. Podríamos hacer lo mismo con la OTAN, pero en este caso vamos académicamente a leer un pequeño extracto de Wikipedia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como Alianza Atlántica, OTAN, es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte. Disculpad. El Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. Esta organización constituye un sistema de defensa colectiva. Ya veis cómo la definen, como hemos dicho antes, ¿verdad, Aitor? En el cual los estados integrantes acordaron defender ante cualquiera de sus miembros su integridad, su supervivencia, atacado por una exponente potencia externa. ¿Os dais cuenta cómo se definen ya en primera instancia? En todos estos países que integran el ejército de la OTAN, ella ha tenido y tiene un papel fundamental en el desarrollo de la historia y en todos los compendios de circunstancias histórico-políticas y elecciones que han vivido estos países. Y la OTAN siempre vuelve a asomar su función principal, la de luchar por los intereses económicos y políticos de unos pocos privilegiados. Asesinatos, violaciones, vejaciones de todo tipo, como las históricamente conocidas en Yugoslavia, que hemos hablado y hecho referencia antes. ¿Os dais cuenta cómo van manipulando la propia conciencia, cómo nos van enajenando, cómo van creando un propósito y un trabajo solo para unos pocos privilegiados, donde no solo hubo soldados de la OTAN implicados en Bosnia y en Yugoslavia, en trata de mujeres, que como víctimas de trata eran trasladadas a todo tipo de lugares de encierro para someterlas a explotación sexual. Cuando ellas no accedían o intentaban escapar, eran fusiladas, siendo también vendidas a los más bajos instintos de depradados sexuales, incluso muchas de ellas menores de edad, que eran esclavas sexuales en redes de prostitución. Los soldados de la OTAN estaban implicados en todo esto. Los soldados de la OTAN no tenían conciencia de cambiar el mundo, de proteger el mundo, de elevar la conciencia. Y esto se da, por desgracia, una y otra vez en todos los conflictos bélicos. Lo estamos viendo ahora en la guerra de Ucrania. Como civiles que van a comprar son fusilados por ir a por alimentos. Así los políticos y los estados están en complicidad ante estos hechos. Estas son las técnicas utilizadas por los cuerpos armados de los estados, pero en tiempos de paz, entre comillas, son capaces de integrarse, entre comillas, en la sociedad y aparentar unas funciones civiles que no les corresponden. Por mucho que las legislaciones actuales les otorguen estas funciones, la creación de la unidad militar de emergencias en 2005 y la amplia campaña de propaganda derivada
de sus funciones y de la profesionalización del ejército son dos ejemplos de cómo el Estado español, por ejemplo en nuestro territorio, está tratando de manipular las funciones de estos y vistiendo a mercenarios asesinos de bondadosos voluntarios de ONGs. Van a misiones especiales a dar auxilio a lo que hacen los misioneros, que no son muy recordados y ganan muy poco. Los verdugos ganan mucho más, ganan millones. Todas estas formas de opresión a los individuos se dan siempre de una misma forma y todas estas técnicas se hacen más plausibles en tiempos de guerra, donde solo prima una conciencia de supervivencia, donde solo prima la conciencia de supervivencia, la más primaria, mientras los seres humanos logran alcanzar y recorrer todos los niveles de actuación irracional, donde la propia realidad del engaño, la propia enajenación se descarga en cada cerebro. Esto trae consigo la realidad más brutal, la más cruda y brutal. Un político, alguien que tenga inmunidad diplomática o alguien que esté al bando de un país como dictador y al mando, es una organización criminal, una organización como pudiera ser la OTAN. Dentro de su escaparate de equilibrio y evolución y reconstrucción de países y de todas estas acciones y circunstancias geopolíticas que se dan por ellos y para ellos, dentro de estos diferentes intereses para la supervivencia de un determinado Estado, se determina un pasado siempre negro y una posverdad que traerá un nuevo futuro, una posverdad de un futuro que no es el real. ¡Qué declaraciones tan elevadas! ¡Qué conciencia tan comprometida con el trabajo de servir! Que ese es uno de los tipos de la conciencia, ya lo veremos al final cuando les nombre a cada uno de ellos. Una de las conciencias, y la última, es la de que hemos nacido para servir a la naturaleza, no a otros intereses. Todos sabemos ya que un político al mando de un Estado es una arma para hacer todo lo que está dentro de sus impulsos, y en este caso puede ser el arma determinante en una guerra. No es considerado un asesino o un genocida, sino que simplemente es quien está al mando y él puede apretar las veces que quiera el gatillo, si es una acción necesaria. Él pertenece a ese determinado país. Nadie puede juzgar a ese país porque está cumpliendo las propias leyes de ese país. Matar, ¿qué significa la guerra? Muerte. Por lo cual nunca podrá ser juzgado en ningún caso por miembros de su propia comunidad, que ejerce así su propia ley. Bienvenidos al mundo de la supervivencia, el mundo más primitivo. Bienvenidos a la verdadera guerra. Esto es lo que tratábamos de explorar en este programa, los dominios que tiene un Estado, los dominios que tiene la OTAN, herramienta de los Estados y de todos nosotros y nosotras. Y por supuesto, la propia red entretejida de lo militarizado, que cumple así también todos estos objetivos. Herramienta de la guerra, herramienta, dicen ellos, para mantener la paz. No hay guerra, hay menos paz, haciendo alusión a lo de que el frío no existe, que es menos calor. ¿Cómo juegan con la ciencia, con la física, con las palabras? ¿Cómo juegan con la guerra? La historia de los ejércitos es tan vieja como la propia dominación del hombre por el hombre. Su evolución y su perfeccionamiento ha ido acorde a los adelantos técnicos del desarrollo industrial. No en vano, los progresos tecnológicos son primero militares y después civiles. Pero hay una característica que permanece a lo largo de los tiempos. El grueso de sus filas está formado por personas de capas bajas de la sociedad. Los ricos y poderosos no están entre los ejércitos, ni van a morir por defender sus países, ni para defender sus intereses económicos más allá de sus fronteras. Este es el papel siempre, el papel latente que cumplen estas personas, de manera voluntaria o obligatoria. La invasión de Ucrania por el ejército ruso y el
consiguiente desencadenamiento de la guerra está tan aferrado a Europa y al mundo entero, al igual que lo fue y lo puede ser Yemen, Siria o Bosnia, como hemos dicho anteriormente. Ucrania, que ve que su país invadido y en muchos casos arrasado o en peligro de terminar desapareciendo del mapa, es defendido por la OTAN, los héroes. Me recuerda esto a el conflicto bélico, por así decirlo, la guerra que había entre el Estado español y las comunidades más al norte de nuestro territorio. Para los que seáis fuera de España, pues son comunidades que tenían una entidad libertaria muy arraigada, unida a sus tradiciones, los idiomas, que son patrimonio de la humanidad, sus pensamientos comunistas libertarios, o en este caso anarcocomunistas, o de un corte comunista en concreto, que se fundían con sus tradiciones, creando una serie de nacionalismos que cada nacionalismo tiene su mitología y su historia, ¿no? Y que en muchos casos muchos la aprovechan para generar esa energía que mueve a la conciencia colectiva de un determinado país. Si solo se usaran para eso, para mover a las masas como si fuera una danza, una canción que les anime, estaría bien, pero se usan para todo lo contrario, para hacer la guerra. Y había una guerra entre los nacionalismos que era tomada por grupos armados que fueron llamados terroristas contra estados dictatoriales como el de Franco, y continuaron con el reinado de la monarquía y el Estado español. Una guerra con diferentes intereses que tenía víctimas a sus espaldas. Por eso el grupo Escorbuto, por ejemplo, decía: ¿cuánta gente, cuánto plomo malgastado en cuerpos innecesarios, los cuerpos de los civiles? O a saber cuánta gente se habrá llevado a la tumba este pueblo tan gris, el GAL, el Estado español, los militantes armados de la organización militar ETA. Y todo eso derivaba en que las miles de personas muertas y heridas y el gran número de desplazados, como en una guerra, volvemos a las guerras, son la imagen más espantosa de la guerra. También son víctimas los mismos soldados, en este caso en Ucrania los mismos soldados rusos, enviados a matar y a morir por el orden e interés de un dirigente autocrático como Vladimir Putin, como también lo es parte de la población rusa, que se atreve a enfrentarse a la política agresiva de su gobierno. Recordando momentos históricos parecidos que se equilibraron a uno u otro bando, entre estados oligárquicos, los ejércitos están dispuestos siempre a obedecer cualquier orden. Por eso la filosofía ha muerto. Un militar está enseñado no para lanzar nuevos pensamientos, soluciones o filosofar sobre un mundo mejor, sino para cumplir órdenes. La campaña de bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia comenzó un 24 de marzo, hace ya 20 años. Se extendió durante 78 días y causó al menos 1.200 muertos. Se arrojaron 9.160 toneladas de bombas. Entre 10 y 45 de aquellas toneladas contenían uranio empobrecido. Pero el mayor daño fue a largo plazo, cambio que siempre utilizó Estados Unidos, y esto cambió también las reglas del juego. Un nuevo mundo donde Estados Unidos ya no tenía contrapeso, y eso tenía que cambiar, y allí nació la OTAN. La OTAN es la campaña de bombardeos sobre Yugoslavia. Este era el contrapeso que quería decir en el párrafo anterior. Este es el comienzo, el día del comienzo de la OTAN hace 20 años en Belgrado. Esto nos lleva a entender la OTAN como una amenaza, no alguien, un colectivo que nos va a librar de las amenazas. Es una guerra contra otros estados, estamos en medio, la amenaza viene de ambos bandos. La operación es la operación del miedo. La operación en la que militares bombardearon objetivos civiles allí en Bosnia y Yugoslavia fue televisada y transmitida en Serbia, en los estudios de radiotelevisión, que llevaban a cabo la labor periodística en la que murieron 16 personas. Todo esto se extendió durante 78 largos días y causó al menos 1.200 muertos, como hemos dicho. Se arrojaron 9.160 toneladas de bombas, como hemos dicho anteriormente.
Destacan los acontecimientos vividos por la oficial de policía Volkovac, de la cual hay una película que se llama La verdad oculta, parecido a nuestro primer programa de la posverdad. Esta película narra, ya tendremos aquí al locutor de Radio Uruguay Panamericana, Hamlet Fox, Danny Fox, si no ocurre ningún evento que corte la entrevista que vamos a tener con él o el programa que vamos a hacer conjuntamente con él. La película, para hacer un poco la sinopsis, en un pequeño párrafo, narra lo que vivió la policía Volkovac llegando a Bosnia en la posguerra como parte contingente de la OTAN y su campaña de paz. El tráfico y la explotación sexual de mujeres era algo no tolerado, ¿no?, por la sociedad. Pero en esta policía encuentra que los propios soldados de la OTAN, ya que ella iba a abrir una investigación de estos sucesos, eran la propia policía y la propia OTAN, donde estaban civiles, diplomáticos de la ONU, todos estaban metidos en ese conflicto, en esa transgresión a la propia vida y a la propia libertad de aquellas mujeres que eran violadas y puestas a cargo del vicio, el vicio de depravados. Para ellos eran putas baratas a su servicio. Aunque vinieran secuestradas sin pasaporte y muchas fueran menores, eran buena mercancía. La labor de esta gente fue denunciar todo esto, pero nunca tuvo un juicio, no hubo pruebas, se estaba enfrentando al propio Estado. La OTAN, la ONU, el propio Estado estaba metido en ello. Esto es un tráiler que Larksky Kondrakiv llevó al cine en 2010. Volkovac presentó la verdad oculta en la entrega del premio del 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Obtuvo ese premio, ¿no?, ese día. Y esta película es interesante para hablar de ella en estos programas contra el militarismo. Como comentábamos en un principio, en el programa Vive y Lucha nos despedimos y despedimos estas emisiones, no sin antes decir pues todos estos niveles de conciencia que algunos se han descrito aquí, y ahora los vais a entender muy bien. El nivel 1 es la conciencia de supervivencia, que cumple las necesidades fisiológicas, como la propia naturaleza las cumple y nuestro propio cerebro, pero no somos solo eso, ¿verdad? No dormimos, comemos y trabajamos. Y el nivel elevado de este primer nivel es la seguridad, sentirnos seguros. El nivel 2 son las relaciones, como las relaciones con otros países, con otros congéneres de nuestra especie y con otras especies, como hemos dicho al principio de este programa. Y su nivel elevado de este nivel 2 es la afiliación. La afiliación con tu entorno y con tu propia especie, la afiliación con todo lo que tú estás manejando en la realidad, la afiliación con CNTAIT. El tercer nivel de la conciencia es cuando ya alcanzas todo eso y sabes manejarlo por ti mismo y sabes elegir entre ese compendio de cosas y de congéneres y de seres de otras dimensiones, ¿por qué no? Alcanzas la autoestima, ese es el nivel 3 de conciencia, un nivel 3 de autoestima. No alcanzas autoestima cuando has ayudado en un conflicto laboral. Así se genera la transformación de tu propio ser. Estás siendo un libertario, por poner el ejemplo, en el canal que nos ocupa aquí en Radio Tirso Libertaria. Y ese es el cuarto nivel, la transformación, que abre el quinto nivel, la cohesión interna. Cohesionas con la naturaleza y das a ella el sexto nivel de conciencia, la contribución, no solo a ti mismo, sino al exterior. La cohesión externa también forma parte del tercer nivel de conciencia. ¿Y qué significa todo esto? Que llegamos al último nivel de la conciencia, el servicio. Nacemos para servir, para ser útiles. Este es el compendio de facetas dentro de la propia conciencia humana, al igual que lo tienen las diferentes facetas de la inteligencia. Habéis oído muchas veces lo de las 7 inteligencias del ser humano. Se obtiene por la realización de un servicio, de un trabajo,
como propia especie. Os dais cuenta que cada especie, realizando su trabajo como especie, está abriendo camino a la propia naturaleza, a otras especies. El río, trabajando en su curso hacia el mar, lo está haciendo. Al igual que las células del cuerpo, en la unión con el organismo y al unísono entre ellas, forman el complejo sistema natural para mantener y elevar la propia vida. Pero como hemos dicho, no solo somos un organismo para comer, dormir y trabajar y ir al baño a hacer nuestras necesidades, ya que también cumplimos con sistemas de sabiduría mucho más altos, más cuantificados, que es la propia evolución. De hecho, como dije en programas anteriores, en los gobiernos de representación, donde nos representan sindicalmente los delegados sindicales o institucionalmente los políticos, el problema de la representatividad. Recordáis que dije que nuestro propio cuerpo cumple funciones más inteligentes para las que nosotros pensamos que ha sido llamado y para las cuales nosotros investigamos. Es más inteligente que nosotros mismos en muchos casos, o que muchos de nosotros, de nuestra especie. Todos esos impulsos químicos que genera el cuerpo, impulsos físicos que ejercen cada una de nuestras células también, pierden el equilibrio dentro de la propia dualidad natural de la vida si no se mantienen como un todo en este organismo y nosotros como un todo en este mundo. Y aparecen efectos adversos. Podemos describir esos efectos, por ejemplo, las enfermedades como el cáncer, donde las células dejan de cumplir con sus impulsos primarios y no se comportan ni se manejan en equilibrio con el resto del organismo, generando impulsos opuestos que traen la propia enfermedad. ¿Cuál es ese impulso, compañeros? Compañero Aitor, compañera Cristina, compañeros militantes y Mario Cortés desde su lugar de vacaciones. Pues el impulso de la supervivencia, la primera conciencia primaria presente también en cada una de nuestras células. Las células cancerígenas se niegan a morir, quieren solo sobrevivir y generan la enfermedad. Porque están solo pensando, digamos así, por la memoria inteligente de una célula que tiene su propio núcleo y su cerebro celular, que solo quiere sobrevivir, no quiere morir y dar paso a otras células, que es nutrir al organismo y generar más vida, otras células, hacer el doblaje que hacen ellas, ¿verdad? El doblado. Las propias conductas humanas están llenas de estos impulsos, no solo las células, que pasan en la escala de estas 7 conciencias nombradas anteriormente, donde, por poner un ejemplo cotidiano, si vemos que una mano, entre comillas, enemiga de otro congénere nuestro va a agredir a nuestro hijo menor de edad, es el impulso de la ira quien nos ayudará a llegar a tiempo para defender tal acción. Se puede decir que ese instante en el que ese impulso se activa es un impulso de amor, ya que la ira nos ayuda a llegar más rápido y parar esa mano. El cuidar del menor a nuestro hijo en equilibrio y abrazándonos con él en ese equilibrio, con un solo fin, proteger a nuestro hijo y que él siga el camino de la vida. Eso es amor. En ese caso la ira se convirtió en amor. ¿Veis cómo se funden los dos impulsos? Esa es la función natural que equilibra las elecciones más ventajosas del ser humano. Ese yo que hemos dicho antes, si alguien siempre sabe elegir en cada presente esas elecciones, es un yo superior y voluntariamente libertario y superior. ¿Quién quiere alcanzar ese equilibrio? Hay que elevar la conciencia. Esto es toda una ciencia dentro del conocimiento de la existencia humana y de la experiencia y del propio equilibrio, y forma parte quizás de un amor aún no descrito y desconocido. Las guerras, todo lo que sucede en ellas, no son producto y no son ejercidas por ese amor, es una parte de un impulso primario. Lo que sucede después en ellas, sí, la solidaridad, el ayudar a las víctimas, eso sí es amor, pero están enfrentándose esos opuestos. Ese es el presente en una guerra y en cada evento vivido en ellas. Pero si unimos esos impulsos, como hemos descrito el evento de la ira antes, ¿no?, con sabiduría, estamos siempre en algo más ventajoso. Estamos uniendo esos opuestos para seguir un equilibrio natural. Nadie tendría por qué agredir a ese niño y de una forma tan vil. Se puede decir que ayudar en una guerra o ayudar a tu hijo durante una agresión es un acto incondicional de amor natural. Se puede decir, ¿verdad?
¿Qué sucede entonces cuando la ira ya no tiene equilibrio con su opuesto? Pues suceden las guerras por avaricia, la ira de un país sobre otro, al igual que un cáncer se convierte en un impulso primario, utilizado para la conciencia de supervivencia. Ya hemos definido la guerra, como nos pedía antes nuestro amigo, que leímos un párrafo de él. Recordar que las células cancerígenas, por así decirlo, solo piensan en sobrevivir y no en el propio equilibrio del organismo. Y la avispa pica las manos de quien la oprime, pero pasados los días continuó siendo avispa y realizando todas las funciones de dicha especie. ¿De dónde parte su itinerario? No hemos sido creados por la naturaleza solo y para la guerra, para matar. Bienvenidos a este programa que introduce la militarización y lo que conlleva la OTAN, y hemos hablado un poco también de las Naciones Unidas. Bienvenidos a Vive y Lucha. Nos despedimos en este programa y ponemos a vuestra disposición el siguiente número para contactar con nosotros: 6927202150, y nuestro mail para vuestras preguntas y sugerencias: radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Tanto en el teléfono como en el mail podréis hablar con el equipo del programa para lo que queráis: preguntas y sugerencias, propuestas de temas a tratar en los próximos programas, intervenciones vuestras a través del WhatsApp en directo y en mensajes de voz, intervenciones a través del correo electrónico. Y os recordamos de nuevo que aquí estamos Óscar, Aitor y Cristina, sustituyendo también a Mario en su periodo vacacional. Por favor, para vuestra comunicación con la radio y que hagamos este mundo y conectemos todos juntos con la radio libertaria, este mundo utópico al que todos hemos sido llamados a través de esta radio, compartir con vuestros amigos, aunque no sean de la ideología anarquista, nuestro WhatsApp 6927202150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Seguimos en estas emisiones del programa Vive y Lucha, Radio Tirso Libertaria. Nos despedimos con Cristina haciendo un llamamiento a toda la clase trabajadora, ya que en próximos programas pondremos unas entrevistas que hicimos en el piquete a ICS Iztapac, que la empresa ya está moviendo hilos, y vamos a seguir con ese conflicto activo ICS Iztapac. Gracias Goyo y Carmen por estar presentes aquel día. Vamos a dejaros con ese mensaje laboral ya para los siguientes programas y profundizar en este caso también los temas laborales que podéis escribir siempre, que no quedan olvidados, aunque hoy el programa se ha centrado más con mucha potencia en todos estos pilares de lo que va a ser el castillo de la antimilitarización, o lo que es lo mismo sin emplear la palabra anti. Un mundo donde haya paz, un mundo donde las armas no sean necesarias, las armas de fuego, las armas de matar, un mundo donde también los trabajos sean más equilibrados. Adelante, Cristina. Queridos amigues oyentes de Radio Tirso Libertaria, si te encuentras en una situación precaria a nivel laboral o tienes cualquier tipo de conflicto en el trabajo, podemos ayudarte a resolverlo. Plantéanos tus dudas y tus consultas y las tratamos en el programa. También puedes afiliarte a nuestro sindicato CNT-AIT. Contacta con nosotros en el teléfono 692-720150 o por email en radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Estaremos encantados de ayudarte. Un abrazo y salud, compañeros. Nuestro